La señorita Marple y la anfitriona, que vendía mentiras a 30.000 pies de altura. La señorita Jane Marple se acomodó en el asiento 12A del vuelo, BA 447 con destino a Nueva York. Sus agujas de tejer tintineaban suavemente, mientras el Boeing 777 rodaba hacia la pista. La mujer de cabello plateado observaba a sus compañeros de viaje con la misma atención que dedicaba a la vida del pueblo de St. Mary Mead, aunque a 10.000 metros de altura se presentaba una dinámica social bastante diferente a la de las reuniones del consejo parroquial a las que estaba acostumbrada. La cabina bullía con las conversaciones previas al vuelo mientras los pasajeros guardaban sus pertenencias y los auxiliares de vuelo realizaban sus demostraciones de seguridad coreografiadas. La señorita Marple observó cómo la azafata principal, una mujer imponente con el cabello castaño rojizo recogido en un moño impecable, llamaba la atención no solo por su profesionalidad, sino por una presencia casi magnética que atraía las miradas de los pasajeros de todo el avión. Victoria Sterling se movía por los pasillos con una elegancia impecable, sin perder jamás la sonrisa, mientras ayudaba a un señor mayor con su equipaje de mano, recuperaba un pasaporte que se le había caído a un hombre de negocios apurado, y recordaba con delicadeza a una joven madre cómo instalar correctamente una silla infantil. Sin embargo, tras esta impecable actuación, la señorita Marple detectó algo completamente distinto: la cuidadosa vigilancia de alguien que guardaba secretos importantes. El avión se elevó suavemente hacia el cielo matutino londinense, y el servicio comenzó puntualmente en cuanto el capitán apagó la señal del cinturón de seguridad. Victoria trabajó en la cabina de primera clase con especial atención, entablando conversaciones con los pasajeros que parecían informales, pero que indagaban con precisión quirúrgica en sus antecedentes, destinos y motivos de viaje. La señorita Marple quedó realmente impresionada por la capacidad de la mujer para extraer información personal con una apariencia simplemente amable y profesional. A medida que el vuelo avanzaba sobre el Atlántico, la señorita Marple observó a Victoria deslizar pequeños sobres a 3 pasajeros diferentes: un hombre de aspecto nervioso con un traje caro, una mujer que viajaba sola y que no dejaba de mirar su teléfono, y un distinguido caballero que inmediatamente guardó su sobre en el bolsillo interior de su chaqueta sin mirarlo. Cada intercambio parecía completamente inocente, como si se tratara de correspondencia rutinaria de una aerolínea. Sin embargo, algo en las reacciones de los destinatarios sugería que no se trataba de comunicaciones estándar de pasajeros. La atención de la anciana detective se centró en una acalorada conversación susurrada entre Victoria y un azafato cerca de la cocina. Aunque no pudo distinguir las palabras, su lenguaje corporal revelaba claramente el desacuerdo y la creciente tensión. Los gestos del hombre se volvieron cada vez más agitados, mientras que Victoria mantuvo la compostura con la misma máscara profesional que había usado durante todo el servicio, aunque la señorita Marple notó que sus nudillos se ponían blancos al agarrarse al mostrador de la cocina. Durante el servicio de comida, Victoria se disculpó y se dirigió a la cocina de popa, alegando que necesitaba preparar dietas especiales para varios pasajeros. Pasaron 20 minutos sin que regresara, una ausencia que pasó desapercibida para la mayoría de los viajeros, pero que inquietó a la señorita Marple, quien había observado la precisión de los horarios de las operaciones aéreas durante su limitada experiencia de vuelo. El descubrimiento se produjo cuando otra azafata, Sarah Chen, se aventuró a la cocina trasera en busca de más café. Su grito atravesó el ruido ambiental del avión, transformando al instante la tranquila cabina en una escena de creciente pánico y confusión. Victoria Sterling yacía inmóvil en el suelo de la cocina, con su uniforme impecable ahora despeinado y su cabello castaño rojizo desprevenido de su arreglo profesional. La mujer que se había movido por la cabina con tanta seguridad y determinación jamás volvería a distribuir esos sobres misteriosos ni a sonsacar secretos a pasajeros desprevenidos. Mientras los demás tripulantes se apresuraban a evaluar la situación y los pasajeros se esforzaban por comprender la conmoción, la señorita Marple se desabrochó el cinturón de seguridad con discreción. El avión continuó su viaje hacia el este a través del Atlántico, pero el vuelo rutinario se había transformado en algo mucho más siniestro. Un misterio en una habitación cerrada, suspendido entre continentes, con una víctima cuyos secretos podrían resultar más peligrosos de lo que cualquiera a bordo pudiera imaginar. El suave clic de las agujas de tejer se reanudó mientras la señorita Marple comenzaba su propia investigación silenciosa, sabiendo que en el espacio confinado del avión
El asesino seguía atrapado junto a todas las víctimas potenciales, incluida ella misma. La voz del capitán resonó por el intercomunicador, solicitando que todos los pasajeros permanecieran sentados, mientras la tripulación atendía una emergencia médica en la parte trasera del avión. La señorita Marple observó cómo diferentes personas respondían a este anuncio, notando las sutiles variaciones en las expresiones faciales y el lenguaje corporal que a menudo revelaban más que las palabras. El nervioso hombre de negocios que había recibido uno de los sobres de Victoria empezó a sudar de inmediato a pesar de la fría temperatura de la cabina. Sus dedos tamborileaban contra el reposabrazos de forma irregular, lo que denotaba una ansiedad apenas controlada. La solitaria viajera apretó su bolso contra el pecho, con la mirada fija en la cocina de popa, donde la tripulación había acordonado la zona con cortinas de servicio. El doctor Marcus Henley, un pasajero del asiento 8C, que se había identificado como médico cuando el grito de Sarah Chen resonó por primera vez en la cabina, emergió de detrás de la barrera improvisada con expresión seria. Su discreta consulta con la azafata confirmó lo que muchos pasajeros ya sospechaban: su viaje había dado un giro mucho más sombrío de lo que nadie había previsto. La señorita Marple observó cómo el capitán Reynolds, un piloto veterano de sienes plateadas y manos firmes, mantenía una compostura impecable mientras conversaba en privado con su tripulación cerca de la cabina. Sin embargo, detectó la ligera tensión en su mandíbula y la forma en que su mirada recorría la cabina de pasajeros con una cautela recién descubierta, como si calculara las amenazas entre los viajeros a quienes debía llevar sanos y salvos a su destino. El manifiesto de pasajeros reveló una intrigante colección de individuos, cada uno con sus propias razones para cruzar el Atlántico. Estaba el profesor Edmund Blackwood, arqueólogo que regresaba de una serie de conferencias en Londres, quien mantenía su maletín de cuero colocado protectoramente a sus pies. Margaret Ashford, tasadora de joyas que viajaba sola, se tocaba periódicamente un pequeño colgante en el cuello, como para asegurarse de que permaneciera allí. El joven Timothy Walsh, de apenas 22 años y evidentemente en su primer vuelo internacional, palidecía cada vez más a medida que circulaban rumores en la cabina. Su abuela lo había enviado a visitar a unos parientes lejanos en Estados Unidos, pero sus constantes miradas hacia la parte trasera del avión sugerían que entendía más de la situación actual de lo que su inocente apariencia podía indicar. El distinguido caballero que recibió el sobre de Victoria, presentándose como el embajador Charles Worthington, mantuvo una calma diplomática mientras conversaba con otros pasajeros en una aparente informalidad. La señorita Marple reconoció que su técnica era notablemente similar a los métodos de recopilación de información de Victoria, aunque quizás más refinada tras años de experiencia internacional. Sarah Chen regresó a la cabina de pasajeros visiblemente conmocionada, con su formación profesional en conflicto con una evidente angustia emocional. Cuando los viajeros preocupados le preguntaron por el estado de Victoria, solo pudo responder que se le estaba proporcionando atención médica, aunque sus manos temblorosas y su mirada desviada sugerían una situación mucho más grave que una simple enfermedad o un desmayo. El reducido espacio del avión comenzó a intensificar la tensión, ya que los pasajeros se veían incapaces de escapar de la creciente atmósfera de incertidumbre y miedo. Las conversaciones se convirtieron en intercambios silenciosos de especulaciones y preocupaciones, con teorías que abarcaban desde intoxicaciones alimentarias hasta insuficiencia cardíaca, aunque la señorita Marple sospechaba que la verdad resultaría mucho más compleja que las causas naturales. El auxiliar de vuelo James Morrison, quien había discutido con Victoria antes, ahora se movía por la cabina con mecánica eficiencia. Su anterior agitación había sido reemplazada por una indiferencia cuidadosamente controlada, que la señorita Marple encontró particularmente notable. Sus interacciones con los pasajeros se habían vuelto superficiales, carentes de la calidez y el compromiso que caracterizaban típicamente el servicio profesional de las aerolíneas. A medida que el avión continuaba su viaje transatlántico, la señorita Marple comenzó a formarse sus primeras impresiones de los actores clave de lo que rápidamente se estaba convirtiendo en un misterio de asesinato muy inusual, uno en el que las limitaciones del espacio aéreo internacional desafiarían incluso su considerable experiencia con la naturaleza humana y el comportamiento criminal. La señorita Marple se excusó para ir al baño, una petición perfectamente razonable que le permitió recorrer el camarote y observar las actividades de la tripulación con mayor atención. Las cortinas de la cocina de popa permanecieron corridas,
pero pudo oír conversaciones en voz baja y algún que otro movimiento mientras continuaba la investigación. El doctor Henley se acercó a ella en el pasillo, con su maletín médico en la mano y la preocupación grabada en sus rasgos curtidos. Sin que se lo preguntara directamente, le confesó discretamente que Victoria Sterling no había fallecido por causas naturales, aunque se abstuvo de dar detalles específicos sobre su examen preliminar de la azafata fallecida. La revelación provocó una sutil conmoción en la comprensión de la situación por parte de la señorita Marple. No se trataba de una emergencia médica ni de un accidente desafortunado, sino de un acto deliberado cometido dentro de los límites de una aeronave que volaba a cientos de kilómetros por hora sobre el océano Atlántico. Las implicaciones eran tan escalofriantes como complejas. El capitán Reynolds decidió contactar con el control de tráfico aéreo y solicitar un aterrizaje prioritario en el aeropuerto adecuado más cercano, que sería Gander, en Terranova. Sin embargo, debido a su posición actual, quedaban casi 3 horas para poder descender con seguridad de su altitud de crucero y aterrizar la aeronave, donde las autoridades competentes podrían encargarse de la investigación. La señorita Marple regresó a su asiento y reanudó su labor de punto, aunque su atención seguía centrada en observar el comportamiento de los pasajeros ahora que la gravedad de la situación se hacía evidente. El nervioso empresario se había disculpado para ir al baño 2 veces en la última hora, cada viaje acompañado de una angustia cada vez más evidente. Margaret Ashford entabló conversación con el profesor Blackwood, aparentemente sobre su interés compartido por los artefactos históricos. Sin embargo, la señorita Marple detectó cierta tensión subyacente que sugería que su relación podría ser anterior a este vuelo en particular. Su conversación sobre joyas antiguas y descubrimientos arqueológicos parecía más ensayada que espontánea, como si actuaran para beneficio de los demás pasajeros. Timothy Walsh se había vuelto cada vez más retraído, con sus rasgos juveniles pálidos y tensos, mientras miraba fijamente la ventanilla del avión. Al ser abordado por otros pasajeros preocupados, alegó mareo, aunque la señorita Marple señaló que sus síntomas solo habían aparecido después del descubrimiento en la cocina de popa, y no durante la turbulencia anterior que habían experimentado sobre la costa irlandesa. El embajador Worthington mantuvo su compostura diplomática, mientras interrogaba sutilmente a los pasajeros sobre sus antecedentes y motivos de viaje. Su técnica era magistral, disfrazada de conversación educada, pero diseñada para obtener información potencialmente significativa. La señorita Marple apreció su habilidad mientras se preguntaba qué conocimiento específico esperaba adquirir. James Morrison continuó con sus tareas de servicio mecánico, aunque la señorita Marple lo observó registrando subrepticiamente los compartimentos superiores y los bolsillos de los asientos cuando los pasajeros se distraían. Sus acciones parecían sistemáticas, no aleatorias, como si buscara algo específico en lugar de realizar el mantenimiento rutinario de la cabina. Sarah Chen había recuperado la compostura profesional lo suficiente como para reanudar la atención a los pasajeros, aunque sus interacciones seguían siendo tensas y sus respuestas a las preguntas sobre la situación, cuidadosamente evasivas. La señorita Marple observó cómo evitaba el contacto visual con ciertos pasajeros mientras mantenía una interacción normal con otros, un patrón que sugería que poseía información sobre Victoria Sterling que trascendía su relación profesional. El sistema de megafonía del avión cobró vida cuando el capitán Reynolds anunció el desvío a Gander, explicando que la decisión era una medida de precaución debido a una situación médica que requería apoyo inmediato en tierra. Su serena profesionalidad tranquilizó a la mayoría de los pasajeros, aunque la señorita Marple detectó un ligero temblor en su voz, que indicaba que era consciente de las verdaderas circunstancias a las que se enfrentaban. Mientras el Boeing 777 ajustaba su rumbo hacia Terranova, la señorita Marple reflexionó sobre los singulares desafíos que presentaba investigar un asesinato cometido en el espacio aéreo internacional. El asesino permaneció atrapado junto a posibles víctimas y testigos, pero las limitaciones del entorno aéreo ofrecían tanto limitaciones como oportunidades para descubrir la verdad tras la muerte de Victoria Sterling. El ambiente en la cabina se volvió cada vez más tenso, a medida que los pasajeros comprendían que su vuelo se había convertido en algo muy distinto a los viajes aéreos habituales. La señorita Marple observó cómo diferentes personas lidiaban con la creciente tensión, destacando especialmente a quienes parecían encerrarse en sí mismos, frente a quienes se volvían más comunicativos y participativos con sus compañeros de viaje. El doctor Henley,
se vio obligado a asumir, a regañadientes, el papel de médico forense. Sus planes de viaje vacacional se vieron repentinamente complicados por obligaciones profesionales que éticamente no podía eludir. Sus discretas consultas con el capitán Reynolds y la tripulación de cabina superior pintaron la imagen de un hombre que lidiaba con responsabilidades que nunca imaginó afrontar a 37.000 pies sobre el Atlántico. James Morrison se convirtió en el centro de miradas cada vez más sospechosas, tanto de pasajeros como de tripulantes, al correrse la voz sobre su anterior discusión con Victoria Sterling. Su postura defensiva y su incapacidad para dar una explicación satisfactoria a su desacuerdo lo hicieron parecer culpable de mucho más que una simple disputa laboral entre colegas. La señorita Marple se situó donde pudiera observar a Morrison sin que pareciera hacerlo, notando cómo su comportamiento había pasado de la inexpresividad controlada que había observado antes a una auténtica agitación y miedo. Le temblaban ligeramente las manos al servir las bebidas, y se tocaba repetidamente el bolsillo del uniforme como si buscara algo importante. La revelación se produjo durante una conversación susurrada entre Sarah Chen y el Dr. Henley, donde la señorita Marple se encontraba en la posición perfecta para escuchar. Victoria Sterling no solo había sido encontrada muerta en la cocina, había sido envenenada y los síntomas preliminares sugerían una sustancia que habría actuado rápida y eficazmente para acabar con su vida. Esta información transformó por completo la dinámica a bordo del avión. Los pasajeros que antes estaban preocupados por una emergencia médica, ahora se enfrentaban a la realidad de que alguien entre ellos era un asesino deliberado, alguien que había planeado y ejecutado un asesinato rodeado de docenas de posibles testigos en el entorno más reducido imaginable. El embajador Worthington se dirigió directamente a Morrison. Su formación diplomática le permitía hacer preguntas inquisitivas, manteniendo la apariencia de una conversación seria. Las respuestas de Morrison se volvieron cada vez más evasivas y contradictorias, sobre todo cuando se le presionó sobre su paradero durante el tiempo que Victoria se había disculpado para ir a la cocina de popa. El nervioso empresario, que se había presentado como Gerald Pemberton en conversaciones anteriores, comenzó a mostrar síntomas de ansiedad extrema que superaban con creces la preocupación habitual por retrasos en los vuelos o aterrizajes inesperados. Sus frecuentes visitas al baño y su evidente angustia sugerían un conocimiento de la situación que trascendía lo anunciado públicamente. La señorita Marple notó que Margaret Ashford se había movido discretamente a otro asiento, alegando que necesitaba acceso al compartimento superior, pero se había posicionado desde donde podía observar cada movimiento y expresión de Morrison. Su experiencia como tasadora de joyas aparentemente la había entrenado en la observación y evaluación minuciosas, habilidades que le resultaron muy útiles para evaluar el carácter y el comportamiento de sus compañeros de viaje. El profesor Blackwood mantuvo una distancia académica mientras tomaba lo que parecían ser notas casuales en un pequeño diario de cuero. Su formación académica en observación y documentación minuciosas se hacía evidente en cómo registraba detalles sobre el comportamiento de los pasajeros y las actividades de la tripulación, creando lo que equivalía a un registro no oficial de los acontecimientos a medida que se desarrollaban. Timothy Walsh se había recuperado un poco de su angustia anterior y comenzó a hacer preguntas sobre procedimientos policiales e investigaciones criminales con un entusiasmo que parecía inapropiado dadas las circunstancias. Sus preguntas sobre pruebas forenses e identificación del arma homicida sorprendieron a los pasajeros, quienes se preguntaban por qué un joven tendría conocimientos o interés tan específicos. El capitán Reynolds hizo otro anuncio solicitando que todos los pasajeros permanecieran en sus asientos asignados a menos que fuera absolutamente necesario, explicando que la solicitud era una medida de seguridad durante su aproximación a Gander. Sin embargo, la señorita Marple comprendió que el capitán estaba creando un entorno controlado donde los movimientos podrían ser monitoreados y contabilizados una vez que las autoridades competentes se hicieran cargo de la investigación. Cuando el avión inició su descenso hacia Terranova, la compostura de James Morrison finalmente se quebró por completo. Su colapso frente a toda la cabina de pasajeros pareció confirmar lo que muchos ya sospechaban sobre su culpabilidad. Sin embargo, la señorita Marple se sintió inquieta por detalles que no concordaban con una conclusión tan obvia. Mientras el colapso emocional de James Morrison se desplegaba ante los pasajeros reunidos, la señorita Marple observó algo que la perturbó profundamente en la aparentemente sencilla resolución del asesinato de Victoria Sterling. El colapso del azafato parecía bastante genuino,
Sus lágrimas y sus confesiones balbuceantes creaban una imagen convincente de culpa y remordimiento. Sin embargo, varios detalles irritaban su experimentado instinto detectivesco. Morrison sollozó por su discusión con Victoria, alegando que ella lo había amenazado con revelar el robo de objetos de valor de los pasajeros en vuelos anteriores, un delito que habría acabado con su carrera en la aviación y probablemente lo habría llevado a prisión. Su confesión lo pintó como un hombre desesperado que había recurrido al asesinato para proteger su sustento y reputación, justo el tipo de motivo obvio que satisfizo a la mayoría de los observadores a bordo. El capitán Reynolds y el Dr. Henley se hicieron cargo de Morrison, asegurándose de que estuviera seguro y vigilado, a la vez que preservaban la seguridad del resto de los pasajeros y la tripulación. Su rápida actuación demostró competencia profesional en circunstancias extraordinarias. Sin embargo, la señorita Marple se encontró concentrada en un pequeño detalle que parecía insignificante para todos los presentes. Durante la confesión de Morrison, mencionó haber preparado el café de Victoria en la cocina de popa, alegando haberle añadido veneno durante la discusión sobre su presunto robo. Sin embargo, la señorita Marple recordaba claramente haber visto a Victoria rechazar el servicio de café varias veces durante el vuelo, y les dijo a varios pasajeros que la cafeína le impedía mantener la compostura profesional durante largos vuelos internacionales. Esta contradicción habría pasado desapercibida para cualquiera que no hubiera prestado mucha atención a las interacciones de Victoria durante el viaje. Sin embargo, la costumbre de la señorita Marple de observar el comportamiento humano había captado esta inconsistencia aparentemente menor. Si Victoria Sterling evitaba constantemente el café, la confesión de Morrison contenía un fallo fundamental que ponía en duda su supuesto método de asesinato. Además, la señorita Marple recordó que Morrison había estado visible en la cabina de proa durante gran parte del tiempo que Victoria estuvo ausente en la cocina de popa. Si bien no pudo explicar cada minuto de su paradero, su presencia atendiendo a los pasajeros de primera clase coincidió con el momento en que Victoria supuestamente consumía la bebida envenenada que él afirmaba haberle preparado. El descenso del avión hacia Gander brindó a la señorita Marple la oportunidad de conversar informalmente con el Dr. Henley sobre su examen preliminar de la azafata fallecida. Su formación médica le permitió proporcionar detalles más específicos sobre el estado de Victoria, información que complicó aún más la confesión de Morrison de maneras que pasaron desapercibidas para los demás pasajeros. Según las observaciones del Dr. Henley, Victoria Sterling había muerto por lo que parecía ser un veneno por contacto, en lugar de una toxina ingerida, lo que significa que la sustancia mortal había sido absorbida por la piel en lugar de ser ingerida. Esta revelación contradecía directamente la afirmación de Morrison sobre el café envenenado, sugiriendo que su confesión era deliberadamente falsa o que desconocía por completo el método de asesinato. La señorita Marple se encontró considerando las implicaciones psicológicas del colapso y la confesión de Morrison. Si bien la culpa y el remordimiento genuinos podían manifestarse de forma tan dramática, había observado suficiente comportamiento humano como para reconocer cuándo las demostraciones emocionales eran fingidas en lugar de auténticas. La confesión de Morrison contenía elementos que sugerían entrenamiento o ensayo, más que una admisión espontánea de actividad criminal. El nervioso empresario Gerald Pemberton se había calmado notablemente desde el arresto de Morrison. Su ansiedad anterior parecía aliviada por la aparente resolución de la peligrosa situación. Sin embargo, la señorita Marple notó que su alivio parecía desproporcionado en comparación con lo que debería haber sido la continua preocupación por estar atrapado a bordo de un avión con un asesino confeso, por muy bien contenido que estuviera. Margaret Ashford y el profesor Blackwood habían reanudado su conversación anterior sobre artefactos arqueológicos y joyas históricas, y su conversación fluía ahora con más naturalidad que el intercambio forzado que la señorita Marple había observado antes de la confesión de Morrison. El momento de su relajada interacción sugería que el arresto de Morrison había disipado cierta tensión que había estado afectando su comportamiento. El embajador Worthington continuó su sutil interrogatorio a los pasajeros, aunque sus preguntas se centraron ahora en sus observaciones sobre el comportamiento de Morrison, más que en sus propios antecedentes y motivos de viaje. Su experiencia diplomática se hizo evidente en cómo recabó información mientras aparentaba una conversación comprensiva sobre la traumática experiencia que compartieron. Timothy Walsh había sacado un pequeño dispositivo electrónico y grababa subrepticiamente conversaciones entre pasajeros,
alegando que quería documentar su experiencia para un proyecto de periodismo universitario. Sin embargo, la señorita Marple notó que su grabación parecía selectiva, capturando ciertos intercambios e ignorando otros, lo que sugería una comprensión más sofisticada de qué información podría resultar significativa de lo que su apariencia juvenil indicaba. Mientras el avión se aproximaba al aeropuerto internacional de Gander, la señorita Marple reflexionó sobre la complejidad de la situación. Si bien la confesión de Morrison satisfizo la necesidad inmediata de identificar al asesino de Victoria Sterling, las inconsistencias que había observado sugerían que las verdaderas circunstancias del asesinato eran mucho más complejas de lo que cualquiera a bordo del avión había percibido. El clic de sus agujas de tejer se reanudó mientras la señorita Marple se preparaba para los desafíos que les aguardaban una vez que el avión aterrizara y las autoridades investigadoras correspondientes se hicieran cargo de lo que se había convertido en el caso de asesinato internacional más desconcertante. El Boeing 777 aterrizó en el aeropuerto internacional de Gander con una suavidad inusual, aunque las circunstancias de su llegada fueron todo menos rutinarias. La señorita Marple observó por la ventanilla cómo los vehículos de emergencia y las fuerzas del orden rodeaban la aeronave, con sus luces intermitentes creando una atmósfera sobrenatural contra el paisaje de Terranova. Los agentes de la Real Policía Montada de Canadá abordaron la aeronave con una eficiencia demostrada, transformando de inmediato la reducida cabina de pasajeros en una escena del crimen temporal. La inspectora Patricia McLeod, investigadora experimentada de cabello gris acero y penetrantes ojos azules, tomó las riendas de la situación, mientras sus colegas iniciaban el metódico proceso de entrevistar a los pasajeros y la tripulación. Morrison fue bajado del avión con las manos atadas, y sus continuas protestas de culpabilidad crearon una narrativa convincente para las autoridades canadienses, quienes tenían pocos motivos para cuestionar una confesión tan completa. Sin embargo, la señorita Marple solicitó un breve momento con el inspector McLeod para compartir sus observaciones sobre ciertas inconsistencias en la supuesta metodología del auxiliar de vuelo. El inspector escuchó cortésmente las preocupaciones de la señorita Marple sobre la evitación del café por parte de Victoria y la aparente contradicción entre la confesión de Morrison y los hallazgos médicos preliminares del Dr. Henley. La expresión de McLeod sugería interés profesional más que desdén, lo que indicaba su disposición a considerar teorías alternativas, a pesar de tener un sospechoso que ya había admitido su culpabilidad detalladamente. Mientras los pasajeros eran escoltados a la terminal del aeropuerto para un interrogatorio individual, la señorita Marple notó varios cambios de comportamiento interesantes entre sus compañeros de viaje. La ansiedad inicial de Gerald Pemberton había dado paso a un alivio casi eufórico que parecía excesivo, incluso considerando su aterrizaje sin contratiempos y el arresto de Morrison. Su transformación sugería que la eliminación de Morrison había eliminado una amenaza específica que iba más allá de la preocupación general por compartir un avión con un asesino. Margaret Ashford se acercó directamente a la señorita Marple, presentándose correctamente por primera vez y expresando admiración por la serenidad de la anciana durante su terrible experiencia. Su conversación reveló un amplio conocimiento de los procedimientos de investigación criminal, algo inusual para una tasadora de joyas, aunque explicó que su experiencia se debía a casos de fraude de seguros que había abordado en su trabajo profesional. El profesor Blackwood se había vuelto notablemente más comunicativo desde el aterrizaje, entablando conversaciones detalladas con otros pasajeros sobre su experiencia compartida, a la vez que indagaba con atención en sus observaciones y teorías sobre la muerte de Victoria Sterling. Su formación académica le proporcionaba una excelente excusa para una recopilación de información tan sistemática, aunque la señorita Marple se preguntaba qué conocimientos específicos esperaba adquirir. El embajador Worthington mantuvo su reserva diplomática mientras cooperaba plenamente con los investigadores canadienses, aunque la señorita Marple lo observó realizando llamadas telefónicas discretas que sugerían que estaba informando de la situación a las autoridades superiores. Sus respuestas mesuradas a las preguntas de la policía demostraron una gran habilidad para proporcionar información sin revelar nada que pudiera comprometer intereses diplomáticos o políticos sensibles. Timothy Walsh se había mostrado cada vez más animado desde su aterrizaje. Su angustia inicial había sido reemplazada por una fascinación entusiasta ante los procedimientos de investigación que se desarrollaban a su alrededor. Sus preguntas a los agentes de policía
revelaron una comprensión sorprendentemente sofisticada de las técnicas forenses y el derecho penal, que superaba lo que cabría esperar de un interés casual o de un estudio académico. La terminal del aeropuerto había sido parcialmente desocupada para dar cabida a la llegada inesperada y la investigación, creando un entorno aislado donde los pasajeros se encontraban prácticamente en cuarentena, mientras las autoridades trabajaban para comprender las circunstancias de la muerte de Victoria Sterling. Esta proximidad forzada brindó a la señorita Marple oportunidades continuas de observar interacciones y comportamientos que podrían resultar significativos. Se le solicitó al Dr. Henley un testimonio médico más detallado sobre su examen del auxiliar de vuelo fallecido, y sus hallazgos ahora están sujetos al escrutinio oficial, en lugar de a la curiosidad casual de los pasajeros. Su descripción de intoxicación por contacto, en lugar de la toxina ingerida, complicó de inmediato la confesión de Morrison, aunque el auxiliar de vuelo siguió insistiendo en su culpabilidad, a pesar de las pruebas contradictorias. Sarah Chen se derrumbó durante su entrevista con el inspector MacLeod, revelando que Victoria Sterling había estado involucrada en actividades que iban mucho más allá de las tareas rutinarias de auxiliar de vuelo. Su confesión entre lágrimas sugería una compleja red de relaciones y obligaciones que la habían puesto en grave peligro, aunque afirmó tener poco conocimiento sobre la naturaleza específica de las amenazas que enfrentaba su colega. Los misteriosos sobres que la señorita Marple había observado a Victoria distribuyendo a pasajeros selectos se convirtieron en el foco de una intensa investigación cuando el inspector MacLeod se enteró de estas transacciones. Sin embargo, al ser interrogados, los destinatarios afirmaron haber tirado los sobres o insistieron en que solo contenían correspondencia rutinaria de aerolíneas sobre programas de viajero frecuente y ofertas promocionales. Al caer la noche sobre Gander, la señorita Marple reflexionó sobre la imagen cada vez más compleja que se perfilaba en torno al último vuelo de Victoria Sterling. La mujer que se había movido por la cabina con tanta profesionalidad aparentemente había participado en actividades que finalmente le costaron la vida. Pero la verdadera naturaleza de sus peligrosas relaciones seguía siendo frustrantemente incierta. El suave clic de las agujas de tejer proporcionaba un ritmo reconfortante mientras la señorita Marple consideraba los perfiles psicológicos de sus compañeros de viaje y la creciente certeza de que la confesión de Morrison, por muy conveniente que fuera para las autoridades, no daba cuenta de la sofisticada empresa criminal que aparentemente había operado a 37.000 pies sobre el océano Atlántico. Las salas de interrogatorio del Aeropuerto Internacional de Gander bullían de actividad mientras el equipo del inspector MacLeod trabajaba toda la noche para esclarecer las circunstancias de la muerte de Victoria Sterling. A la señorita Marple se le había asignado una cómoda sala de espera, donde podía continuar tejiendo mientras permanecía disponible para más interrogatorios, una posición que le permitía observar las idas y venidas de pasajeros e investigadores. El Dr. Henley salió de su extensa entrevista con aspecto preocupado y exhausto, pues su experiencia médica había aportado pruebas cruciales que socavaban la confesión de Morrison, creando nuevas complicaciones para la investigación. Se acercó discretamente a la señorita Marple y le expresó su preocupación de que el veneno de contacto utilizado para matar a Victoria habría requerido conocimientos avanzados de química y acceso a sustancias especializadas que no estaban fácilmente disponibles para el personal de la aerolínea. La revelación sobre las verdaderas actividades de Victoria se produjo gracias a la continua cooperación de Sarah Chen con los investigadores. Bajo un interrogatorio suave pero persistente, la azafata superviviente reveló que Victoria Sterling había estado operando un plan de chantaje internacional, utilizando su posición para recopilar información comprometedora sobre pasajeros adinerados y luego vender sus secretos a interesados de todo el mundo. Los 3 sobres que la señorita Marple había visto distribuir a Victoria eran, al parecer, las últimas transacciones de esta empresa criminal, que contenían pagos de chantaje o información confidencial, según el acuerdo específico que Victoria había negociado con cada destinatario. El descubrimiento transformó la investigación de un simple caso de asesinato en una compleja conspiración internacional que involucraba a múltiples posibles víctimas y perpetradores. La entrevista de Gerald Pemberton con el inspector MacLeod duró varias horas. Su nerviosismo durante el vuelo se explicaba ahora por su papel como una de las víctimas de chantaje de Victoria. Su alivio ante el arresto inicial de Morrison se debía a su suposición de que la muerte de Victoria pondría fin a la amenaza a su reputación y seguridad financiera,
aunque la continuación de la investigación había renovado su ansiedad por ser descubierto. La experiencia de Margaret Ashford como tasadora de joyas resultó ser parcialmente falsa, pues su verdadera especialidad residía en las investigaciones de falsificación de obras de arte y fraude de seguros, lo que la puso en contacto con la red criminal de Victoria. Su presencia en el vuelo no fue casual, sino un intento de negociar la compra de información que podría haber arruinado a varios comerciantes y coleccionistas de arte prominentes. Las credenciales arqueológicas del profesor Blackwood eran auténticas, aunque su investigación había descubierto pruebas de contrabando de antigüedades que Victoria había amenazado con revelar a menos que le proporcionara información detallada sobre coleccionistas adinerados y sus adquisiciones ilegales. Su reputación académica lo había hecho vulnerable al chantaje de Victoria, de maneras que podrían haber acabado con su carrera académica y su libertad. El estatus diplomático del embajador Worthington complicó significativamente la investigación al hacerse evidente que Victoria poseía información clasificada sobre negociaciones internacionales delicadas. Su presencia en el vuelo constituía un intento de recuperar documentos que podrían haber comprometido las gestiones diplomáticas en curso y potencialmente desestabilizado las relaciones entre países aliados. La apariencia juvenil de Timothy Walsh ocultaba su papel como principal intermediario de información de Victoria, sus habilidades técnicas y su acceso a las redes sociales, lo que le proporcionaba la capacidad de recopilación de inteligencia que había hecho tan efectiva su operación de chantaje. Su fingida inocencia y supuesta ingenuidad le habían permitido operar sin sospechas mientras coordinaba complejas actividades criminales en múltiples países. El arma homicida fue finalmente identificada cuando los expertos forenses descubrieron rastros de un veneno de contacto exótico en el uniforme de Victoria, una sustancia que requería conocimientos especializados para obtenerla y usarla con seguridad. El asesino no solo tenía acceso a sustancias químicas letales, sino también la experiencia para usarlas eficazmente en el reducido espacio de la cabina de un avión. La insistencia de Morrison en su culpabilidad adquirió mayor sentido cuando los investigadores descubrieron que Victoria lo había estado chantajeando por sus deudas de juego ilegal, en lugar de por el robo de objetos de valor de los pasajeros. Su confesión representó un intento desesperado por protegerse de la exposición de problemas financieros, mucho más graves que la simple cleptomanía, aunque su supuesto método de asesinato seguía siendo incoherente con las pruebas forenses. Al amanecer en Terranova, la señorita Marple se encontró reflexionando sobre la complejidad psicológica de un asesinato cometido, no por el sospechoso obvio, sino por alguien cuyo motivo permanecía oculto tras capas de engaño y distracción. El asesino había manipulado con éxito a Morrison para que hiciera una confesión falsa, mientras ocultaba sus propias habilidades letales y vínculos criminales. El inspector MacLeod se acercó a la señorita Marple con un respeto creciente por la capacidad de observación de la anciana, buscando su opinión sobre cuál de los sospechosos restantes poseía tanto el conocimiento como la oportunidad para cometer un asesinato tan sofisticado. La investigación había revelado múltiples motivos y medios, pero la identidad específica del asesino de Victoria Sterling seguía siendo frustrantemente esquiva. El suave ritmo de las agujas de tejer continuó mientras la señorita Marple reflexionaba sobre la capacidad humana para el engaño y las formas en que las empresas criminales podían prosperar incluso en los entornos más regulados y monitoreados, incluidos los confines aparentemente seguros de los viajes aéreos internacionales. La investigación había llegado a un punto crítico. Varios sospechosos tenían tanto el motivo como la oportunidad de asesinar a Victoria Sterling, pero ninguna prueba apuntaba definitivamente a un único autor. La señorita Marple solicitó permiso al inspector MacLeod para realizar una reunión informal con los sospechosos restantes, sugiriendo que a veces la verdad salía a la luz con mayor facilidad mediante la conversación que mediante un interrogatorio formal. La sala de conferencias del aeropuerto se convirtió en un salón improvisado, mientras la señorita Marple disponía los asientos para fomentar la interacción natural, permitiéndole observar las expresiones faciales y el lenguaje corporal con su característica atención a la naturaleza humana. Su bolsa de tejer descansaba junto a su silla, y las agujas tintineaban suavemente mientras iniciaba lo que parecía una conversación informal sobre la terrible experiencia que compartían. Gerald Pemberton jugueteaba constantemente con su costoso reloj. Su gesto nervioso delataba su continua ansiedad a pesar de la confesión y el arresto de Morrison.
La señorita Marple entabló con él una conversación aparentemente inocente sobre viajes de negocios y finanzas internacionales, señalando cómo sus respuestas revelaban un amplio conocimiento sobre blanqueo de capitales y banca offshore que excedía lo que requerirían las actividades comerciales legítimas. Margaret Ashford se situó desde donde podía observar a los demás participantes, manteniendo una apariencia de cooperación relajada. Su formación en la detección de falsificaciones de arte aparentemente se había extendido a la interpretación del engaño humano, como lo demostraba su cuidadosa atención a las inconsistencias en las historias que compartían sus compañeros de viaje. El profesor Blackwood había traído su diario de cuero y aparentemente tomaba notas sobre su experiencia para una posible publicación académica, aunque la señorita Marple notó que sus observaciones se centraban más en el comportamiento presente que en la documentación histórica. Su desapego académico parecía calculado más que natural, lo que sugería que estaba recopilando información en lugar de simplemente documentar los acontecimientos. El embajador Worthington mantuvo una cortesía diplomática mientras interrogaba sutilmente a los demás sobre su conocimiento de las actividades de Victoria y sus teorías sobre su asesinato. Sus preguntas revelaron un conocimiento profundo de la psicología criminal y técnicas de investigación que superaban con creces la formación diplomática habitual. Timothy Walsh había pasado de ser un joven nervioso a un observador seguro de sí mismo. Su angustia inicial fue reemplazada por una evaluación analítica de las declaraciones y reacciones de cada participante. La señorita Marple encontró su perspicacia psicológica notable para alguien que supuestamente experimentaba su primer encuentro con una actividad delictiva grave. La conversación dio un giro interesante cuando la señorita Marple mencionó su observación de la constante negativa de Victoria a servirle café, un detalle que puso en duda la confesión de Morrison sobre las bebidas envenenadas. Observó atentamente cómo cada sospechoso procesaba la información, observando quiénes parecían sorprendidos por la revelación y quiénes ya comprendían su significado. El doctor Henley se unió al grupo a petición de la señorita Marple. Su experiencia médica proporcionó contexto adicional sobre el veneno de contacto utilizado para matar a Victoria. Su descripción de la sofisticada química involucrada provocó varias reacciones reveladoras, especialmente entre los participantes, quienes demostraron conocimientos que excedían la familiaridad superficial con sustancias tóxicas. El gran avance se produjo cuando la señorita Marple empezó a hablar de la logística de los procedimientos de servicio aeronáutico, preguntando con inocencia cómo los auxiliares de vuelo coordinaban sus tareas y mantenían los suministros durante los largos vuelos internacionales. Sus preguntas parecían rutinarias hasta que mencionó el momento específico de la ausencia de Victoria en la cocina de popa y la coordinación necesaria para que alguien se acercara a ella sin ser detectado. La reacción de Timothy Walsh ante esta línea de investigación fue sutil, pero inconfundible para la experta mirada de la señorita Marple. Su seguridad se desvaneció momentáneamente cuando ella describió el momento preciso del asesinato, revelando un conocimiento de operaciones aéreas que contradecía su supuesta inexperiencia en viajes aéreos y procedimientos aéreos. La trampa psicológica se armó cuando la señorita Marple mencionó su curiosidad por la tecnología moderna y las redes sociales, expresando admiración por la capacidad de los jóvenes para coordinar actividades complejas mediante la comunicación electrónica. Sus inocentes preguntas sobre cómo alguien podría organizar operaciones delictivas internacionales a través de redes digitales impulsaron a Timothy a ofrecer explicaciones detalladas que revelaron mucha más experiencia de la que su tapadera podía respaldar. La prueba final surgió cuando la señorita Marple solicitó examinar el dispositivo electrónico de Timothy, alegando interés en aprender sobre la tecnología moderna de grabación. Su solicitud parecía inofensiva, hasta que activó una función que reveló comunicaciones cifradas entre Timothy y Victoria, mensajes que detallaban su complicidad criminal y amenazas documentadas de víctimas que habían descubierto su plan de chantaje. El inspector MacLeod había estado observando desde la puerta, listo para intervenir cuando el experimento psicológico de la señorita Marple llegara a su fin. Los intentos de Timothy de justificar las comunicaciones incriminatorias se desmoronaron ante un interrogatorio suave pero persistente sobre detalles técnicos que solo alguien profundamente involucrado en la trama criminal de Victoria podría conocer. La confesión posterior fue marcadamente diferente del colapso emocional de Morrison, revelando una inteligencia calculadora que orquestó el asesinato de Victoria, cuando ella amenazó con exponer su papel
como el cerebro técnico detrás de su operación de chantaje internacional. Su apariencia juvenil había proporcionado el camuflaje perfecto para sofisticadas actividades criminales que abarcaban varios países e involucraban a docenas de víctimas adineradas. El veneno de contacto se había obtenido a través de las conexiones de Timothy en redes criminales en línea, y se había aplicado al uniforme de Victoria durante un encuentro cuidadosamente planeado en la cocina trasera, mientras otros pasajeros estaban distraídos con el servicio de comida. Su conocimiento de las operaciones aéreas y los procedimientos de la tripulación le había permitido acercarse a Victoria sin levantar sospechas y regresar a su asiento antes de que se descubriera su cuerpo. Mientras Timothy Walsh era detenido, la señorita Marple reflexionó sobre cómo las organizaciones criminales habían evolucionado para explotar la tecnología moderna y los viajes internacionales, creando oportunidades de engaño que habrían sido imposibles en tiempos más sencillos. Sin embargo, la naturaleza humana permaneció inalterada, y la codicia y la traición la llevaron inevitablemente a las mismas trágicas conclusiones que había observado en innumerables misterios de aldea. El inspector MacLeod acusó formalmente a Timothy Walsh del asesinato de Victoria Sterling, aunque la complejidad de su actividad criminal internacional requeriría la coordinación entre las fuerzas del orden de varios países para desentrañar por completo su red de víctimas y cómplices. La perspicacia psicológica de la señorita Marple había proporcionado el avance que reveló la verdadera naturaleza del crimen e identificó al autor. La confesión de Timothy reveló la sofisticada planificación tras el asesinato de Victoria, explicando cómo había manipulado a Morrison para que se creyera culpable, mientras ocultaba su propia experiencia letal con venenos exóticos y tecnología criminal. Su relación con Victoria se agrió cuando ella amenazó con eliminarlo de su lucrativo plan de chantaje, lo que lo obligó a actuar con decisión para proteger tanto su libertad como sus cuantiosas ganancias ilegales. Los demás pasajeros enfrentaron diversas consecuencias legales por su participación en las actividades delictivas de Victoria, aunque la mayoría fueron víctimas, no participantes voluntarios, de sus chantajes. Los delitos financieros de Gerald Pemberton se investigarían por separado, mientras que las conexiones de Margaret Ashford con la falsificación de obras de arte requerían un examen más profundo por parte de autoridades internacionales especializadas en delitos contra la propiedad cultural. La reputación arqueológica del profesor Blackwood sobrevivió a la investigación prácticamente intacta, aunque su cooperación con las fuerzas del orden sería necesaria para identificar a las víctimas de las operaciones de contrabando de antigüedades que Victoria había utilizado como palanca para sus chantajes. Su integridad académica lo había protegido, en última instancia, de una mayor implicación en su red criminal. El estatus diplomático del embajador Worthington complicó el proceso legal, aunque la cooperación de su gobierno con la investigación sugería que recuperar la información clasificada que Victoria poseía era prioritario sobre la protección de su reputación personal. Las implicaciones internacionales del caso probablemente permanecerían clasificadas durante años. La experiencia médica del Dr. Henley resultó crucial para establecer la verdadera causa de la muerte de Victoria y desacreditar la falsa confesión de Morrison. Su integridad profesional proporcionó la base para un análisis forense preciso, a pesar de las difíciles circunstancias de examinar a una víctima a 37.000 pies sobre el Océano Atlántico. Sarah Chen se enfrentó a posibles cargos por su conocimiento de las actividades delictivas de Victoria, aunque su cooperación con los investigadores y su aparente condición de víctima, más que de cómplice voluntaria, sugerían que evitaría graves consecuencias legales. Su colapso emocional reveló un dolor genuino por su colega, a pesar de comprender la peligrosa naturaleza de las empresas secretas de Victoria. James Morrison fue puesto en libertad una vez que la confesión de Timothy proporcionó la verdadera explicación de la muerte de Victoria, aunque sus deudas de juego y el chantaje que había sufrido requerirían una investigación continua. Su falsa confesión fue resultado de una presión psicológica desesperada, más que de una culpa real, lo que demuestra cómo las organizaciones criminales pueden manipular incluso a personas inocentes para que acepten la responsabilidad de crímenes que no han cometido. La aeronave en sí se convirtió en una prueba crucial, ya que los especialistas forenses examinaron cada superficie en busca de rastros del exótico veneno de contacto utilizado en el asesinato. La pericia técnica de Timothy le permitió utilizar la sustancia letal con precisión,
minimizando la contaminación y asegurando que la muerte de Victoria pareciera ser consecuencia de causas naturales o accidentales. La señorita Marple reflexionó sobre la evolución de las empresas criminales en un mundo interconectado, donde los viajes internacionales y la comunicación digital creaban oportunidades de engaño que superaban cualquier cosa que hubiera encontrado en entornos rurales tradicionales. Sin embargo, las motivaciones humanas fundamentales de la codicia, el miedo y la traición permanecieron constantes, independientemente de la sofisticación tecnológica. La investigación reveló que la red de chantaje de Victoria había operado durante varios años, aprovechándose de la vulnerabilidad de personas adineradas que viajaban frecuentemente en vuelos internacionales, donde podía recabar información comprometedora y establecer contacto con posibles víctimas. Su competencia profesional como azafata le había proporcionado la cobertura perfecta para actividades delictivas que generaban cuantiosas ganancias, sin que las fuerzas del orden las detectaran en gran medida. El papel de Timothy como intermediario de información había sido crucial para el éxito de su sociedad criminal. Sus habilidades técnicas les permitían investigar a posibles víctimas, coordinar pagos de chantaje y mantener comunicaciones seguras a través de fronteras internacionales. Su apariencia juvenil y su supuesta inocencia lo convertían en el cómplice ideal para operaciones que requerían una planificación y ejecución sofisticadas. El arma homicida representó un avance significativo en la investigación de redes criminales internacionales que utilizaban sustancias exóticas para eliminar amenazas o testigos. El acceso de Timothy a estos venenos especializados sugería conexiones con grupos del crimen organizado que operaban en múltiples países y jurisdicciones. Cuando la investigación concluyó y los pasajeros restantes se prepararon para continuar sus viajes interrumpidos, la señorita Marple consideró cómo las limitaciones de los viajes aéreos modernos habían facilitado, y en última instancia, expuesto una empresa criminal que podría haber continuado indefinidamente si no fuera por las presiones psicológicas creadas por operar en un entorno tan confinado. El suave clic de las agujas de tejer proporcionaba un ritmo familiar, mientras contemplaba la compleja red de relaciones humanas y asociaciones criminales que habían culminado en un asesinato a 37.000 pies sobre el Océano Atlántico, demostrando que incluso las empresas criminales más sofisticadas seguían siendo vulnerables a las debilidades fundamentales de la naturaleza humana. Las consecuencias de la investigación del asesinato de Victoria Sterling repercutieron en las agencias internacionales de seguridad al hacerse evidente el alcance de su red de chantaje mediante las detalladas confesiones de Timothy Walsh y las pruebas digitales recuperadas de sus dispositivos electrónicos. La señorita Marple observó los interrogatorios finales y los procedimientos legales con la misma atención que había dedicado al crimen original, observando cómo cada individuo procesaba la resolución de su aterradora experiencia. El inspector MacLeod expresó su gratitud profesional por la perspicacia psicológica de la señorita Marple, reconociendo que los métodos de investigación tradicionales podrían haber aceptado la falsa confesión de Morrison y permitido que el verdadero responsable eludiera la justicia. La capacidad del veterano detective para observar el comportamiento humano y detectar sutiles inconsistencias había resultado invaluable en circunstancias donde las pruebas forenses convencionales se veían limitadas por las limitaciones del entorno aeronáutico. La Real Policía Montada de Canadá coordinó con socios internacionales la investigación de la extensa red criminal de Victoria, descubriendo conexiones que abarcaban varios continentes e involucraban a decenas de personas adineradas que habían sido objeto de chantaje con base en información obtenida durante sus viajes aéreos. La investigación requeriría meses de trabajo adicional para comprender plenamente el alcance de su actividad criminal. El Dr. Henley reanudó sus planes vacacionales interrumpidos, aunque sería citado como perito en el juicio. Su testimonio médico fue crucial para establecer la sofisticación del arma homicida y refutar la falsa confesión que inicialmente había desviado la investigación. Su experiencia profesional había proporcionado la base científica para descubrir la verdad tras la muerte de Victoria. Gerald Pemberton enfrentó procesos legales separados relacionados con sus delitos financieros, aunque su cooperación con los investigadores en relación con las actividades de chantaje de Victoria probablemente resultaría en una reducción de los cargos. Su experiencia como víctima de extorsión criminal lo había transformado de un empresario nervioso a un valioso testigo en un complejo caso internacional. La experiencia de Margaret Ashford en la detección de falsificaciones de arte
resultó valiosa para los investigadores que examinaban los métodos de Victoria para identificar posibles víctimas de chantaje entre coleccionistas y comerciantes adinerados. Su conocimiento profesional permitió conectar las actividades comerciales legítimas con las empresas delictivas que explotaban las mismas redes sociales y relaciones financieras. El profesor Blackwood regresó a sus labores académicas con una comprensión más profunda de cómo las organizaciones criminales explotaban las instituciones culturales y las redes académicas para identificar víctimas y blanquear ganancias ilegales. Su cooperación con las fuerzas del orden continuaría mientras los investigadores trabajaban para identificar a otros académicos que podrían haber sido víctimas de chantajes similares. La carrera diplomática del embajador Worthington sobrevivió a la investigación, aunque los intereses clasificados de su gobierno en el caso permanecerían protegidos mediante procedimientos judiciales confidenciales y acuerdos internacionales. Su experiencia demostró cómo las organizaciones criminales podían amenazar la seguridad nacional mediante la explotación de información confidencial obtenida mediante interacciones sociales aparentemente rutinarias. James Morrison recibió terapia y apoyo por el trauma psicológico que experimentó como víctima y falso confesor. Su caso puso de manifiesto cómo las organizaciones criminales podían manipular a personas inocentes para que asumieran la responsabilidad de delitos que no habían cometido. Su adicción al juego requirió tratamiento, aunque fue absuelto de cualquier implicación en el asesinato de Victoria. Sarah Chen enfrentó consecuencias profesionales debido a su vínculo con las actividades delictivas de Victoria, aunque la investigación demostró claramente su condición de víctima y no de cómplice. Su colapso emocional reveló una auténtica conmoción al descubrir las actividades delictivas secretas de su colega, demostrando cómo incluso las relaciones profesionales más cercanas podían ocultar peligrosos engaños. Timothy Walsh aguardaba juicio por asesinato en primer grado y conspiración internacional. Su sofisticada red criminal fue desmantelada gracias a los esfuerzos conjuntos de las fuerzas del orden de varios países. Su transformación, de un joven aparentemente inocente a un cerebro criminal revelado, sirvió como un duro recordatorio de lo engañosas que pueden ser las apariencias en las organizaciones criminales modernas. El Boeing 777, que sirvió como escenario del crimen y prisión temporal, fue examinado minuciosamente por especialistas forenses antes de ser devuelto al servicio. Su entorno confinado ofreció desafíos y oportunidades únicos, tanto para la actividad criminal como para la investigación. La investigación demostró cómo incluso los sistemas de transporte más regulados y vigilados seguían siendo vulnerables a una planificación criminal sofisticada. Mientras la señorita Marple se preparaba para continuar su viaje interrumpido para visitar a su sobrino en Nueva York, reflexionó sobre cómo la conducta criminal se mantenía fundamentalmente inalterada, a pesar de la sofisticación tecnológica de los métodos modernos y el alcance internacional de las empresas criminales contemporáneas. La naturaleza humana seguía proporcionando tanto la motivación para el crimen como las debilidades psicológicas que finalmente conducían a la detección y la justicia. El tintineo de las agujas de tejer se reanudó mientras se acomodaba en su asiento a bordo de un avión de reemplazo, sin que sus compañeros de viaje supieran que viajaban con alguien cuya aguda observación del comportamiento humano había resuelto recientemente uno de los casos de asesinato más complejos de la historia de la aviación. El suave ritmo la reconfortó, mientras pensaba en cómo, incluso a 37.000 pies de altura, los patrones fundamentales de la naturaleza humana seguían siendo tan predecibles y reveladores como siempre en los tranquilos pueblos donde había pasado la mayor parte de su carrera detectivesca. La investigación concluyó exitosamente, aunque sus implicaciones continuarían desarrollándose durante meses mientras las agencias internacionales de aplicación de la ley trabajaban para identificar y proteger a otras víctimas potenciales de empresas criminales similares que explotaban las vulnerabilidades creadas por los sistemas modernos de transporte y comunicación. 6 meses después de los sucesos a bordo del vuelo BA-447, la señorita Marple recibió una carta del inspector McLeod informándole de la resolución final del caso del asesinato de Victoria Sterling. Timothy Walsh había sido declarado culpable de asesinato en primer grado y condenado a cadena perpetua. Su sofisticada red criminal había sido completamente desmantelada gracias a la cooperación internacional entre las fuerzas del orden de 4 continentes. El juicio reveló el asombroso alcance de la operación de chantaje de Victoria y Timothy,
con más de 60 víctimas adineradas identificadas mediante evidencia digital, recuperada de servidores cifrados ubicados en varios países. Su empresa criminal había generado millones en ganancias ilegales, destruyendo vidas y carreras profesionales en las comunidades empresariales y sociales internacionales que frecuentan los viajes aéreos de lujo. El Dr. Henley había testificado como testigo médico clave de la Fiscalía, y su experiencia forense resultó crucial para establecer la premeditación del asesinato y los sofisticados conocimientos necesarios para emplear el exótico veneno de contacto utilizado para matar a Victoria. Su testimonio refutó eficazmente los argumentos de la defensa de que la muerte podría haber sido consecuencia de un accidente o de una intención criminal menor. Gerald Pemberton había recibido una sentencia suspendida por sus delitos financieros a cambio de su cooperación con los investigadores. Su experiencia como víctima de chantaje proporcionó valiosa información sobre los métodos psicológicos que Victoria y Timothy utilizaban para mantener el control sobre sus víctimas. Su testimonio ayudó a la Fiscalía a comprender la manipulación emocional que mantenía a las víctimas en silencio y sumisión. La experiencia de Margaret Ashford resultó invaluable para rastrear las operaciones de lavado de dinero que convertían los pagos de chantaje en activos legítimos. Su conocimiento de los mercados de arte y las técnicas de falsificación reveló cómo se ocultaban los beneficios delictivos mediante transacciones culturales de alto valor. Varias importantes casas de subastas implementaron nuevos procedimientos de seguridad, siguiendo sus recomendaciones. El profesor Blackwood había retomado su investigación arqueológica con una renovada apreciación de las responsabilidades éticas de la academia, y su cooperación con los investigadores había contribuido a identificar a otros académicos que habían sido blanco de tramas criminales similares. Varias universidades habían establecido nuevos protocolos para proteger al profesorado que pudiera ser vulnerable a la explotación debido a sus actividades de investigación o conexiones sociales. La carrera diplomática del embajador Worthington había continuado, aunque ahora desempeñaba un cargo diferente que aprovechaba su experiencia adquirida con organizaciones criminales internacionales. Su testimonio clasificado había contribuido a la creación de nuevos protocolos de seguridad para proteger las comunicaciones y al personal diplomático de sofisticadas operaciones de chantaje. James Morrison había completado con éxito el tratamiento por su adicción al juego y había regresado al servicio de aviación con una aerolínea diferente. Su experiencia como víctima y falso confesor lo convirtió en un valioso defensor de los programas de asistencia a los empleados que abordan las presiones psicológicas que pueden hacer que el personal de las aerolíneas sea vulnerable a la explotación criminal. Sarah Chen fue transferida a vuelos nacionales dentro de Canadá. Su recuperación emocional fue apoyada por servicios de terapia que la ayudaron a procesar el trauma de descubrir las actividades delictivas secretas de su colega. Su testimonio brindó información crucial sobre cómo las organizaciones delictivas podían operar en entornos laborales legítimos sin ser detectadas ni siquiera por sus allegados. La industria aeronáutica había implementado nuevas medidas de seguridad basadas en las lecciones aprendidas de la investigación, incluyendo una revisión de antecedentes mejorada para las tripulaciones de vuelo y protocolos mejorados para monitorear interacciones inusuales con pasajeros durante vuelos internacionales. La capacidad de Victoria para operar sin ser detectada durante años había expuesto vulnerabilidades que requerían una atención sistemática. La inspectora MacLeod había recibido elogios por su gestión del complejo caso internacional, aunque atribuía a la perspicacia psicológica de la señorita Marple el descubrimiento del verdadero autor. Su colaboración había demostrado el valor de combinar la investigación tradicional con la observación minuciosa del comportamiento humano en situaciones de estrés. La carta concluía con la invitación de MacLeod a la señorita Marple para que visitara Canadá siempre que sus viajes la llevaran a Norteamérica, expresando su curiosidad profesional sobre cómo las experiencias de la anciana detective en el pueblo la habían preparado para resolver un crimen internacional tan sofisticado. El respeto del inspector por las habilidades de la señorita Marple reflejaba el reconocimiento de que la psicología criminal se mantenía fundamentalmente consistente, independientemente de la complejidad tecnológica o geográfica. La señorita Marple sonrió mientras doblaba la carta y volvía a su tejido, reflexionando sobre cómo las limitaciones de los viajes aéreos modernos habían creado tanto oportunidades como limitaciones para la actividad delictiva que eran paralelas a la dinámica social que había observado en innumerables misterios de pueblos a lo largo de su larga carrera como detective aficionada.
El caso había demostrado que incluso las empresas criminales más sofisticadas seguían siendo vulnerables a las debilidades fundamentales de la naturaleza humana, en particular la tendencia de las alianzas basadas en la codicia y el engaño, a destruirse a sí mismas mediante la traición y la desconfianza. La relación entre Victoria y Timothy seguía los patrones que ella había observado en muchas colaboraciones criminales, independientemente de su sofisticación tecnológica o alcance internacional. El suave ritmo del clic de las agujas le brindó consuelo mientras pensaba en cómo su inesperada participación en un misterio de asesinato en la aviación había confirmado su antigua creencia de que el comportamiento humano seguía siendo predeciblemente impredecible, ya fuera observado en las tranquilas calles de St. Mary Mead o en la cabina presurizada de un Boeing 777 cruzando el océano Atlántico a 37.000 pies sobre la Tierra. La señorita Marple completó su visita con su sobrino en Nueva York sin más incidentes delictivos, aunque se encontró observando a sus compañeros de vuelo con renovado interés durante su viaje de regreso a Inglaterra. La experiencia a bordo del vuelo BA 447 reforzó su comprensión de que la conducta delictiva podía surgir en cualquier entorno donde se reunieran seres humanos, por muy regulado o vigilado que pareciera ese entorno a los observadores externos. El vuelo transatlántico proporcionó tiempo para reflexionar sobre las complejidades psicológicas reveladas durante la investigación de Victoria Sterling, en particular las formas en que la tecnología moderna y la movilidad internacional habían creado nuevas oportunidades para empresas criminales sofisticadas, mientras dejaban las motivaciones fundamentales para el crimen, sin cambios respecto de las que ella había encontrado en entornos de aldeas tradicionales a lo largo de su carrera detectivesca. Sus compañeros de viaje parecían refrescantemente comunes en comparación con el grupo de víctimas de chantaje y conspiradores criminales que había conocido 6 meses antes, aunque la señorita Marple se recordó a sí misma que las apariencias pueden ser engañosas y que incluso los individuos que parecen más inocentes pueden albergar secretos que sorprenderían a quienes los conocen mejor. Los auxiliares de vuelo desempeñaron sus funciones con una competencia profesional que le recordó a la señorita Marple los excelentes estándares de servicio de Victoria Sterling, aunque ella se encontró prestando especial atención a las interacciones de la tripulación y a las relaciones con los pasajeros de maneras que no se le habían ocurrido antes de su participación en la investigación del asesinato de aviación. El capitán Matthews hizo anuncios rutinarios sobre las condiciones climáticas y los horarios de llegada con la tranquila autoridad que había caracterizado al capitán Reynolds durante su aterrizaje de emergencia en Gander. Aunque la señorita Marple apreció cuánto más complejas se habían vuelto sus responsabilidades cuando se enfrentó a una investigación de asesinato a una altitud de crucero sobre el océano Atlántico. El avión aterrizó sin problemas en el aeropuerto de Heathrow y sin incidentes. La naturaleza rutinaria de su llegada puso de relieve lo extraordinarias que habían sido las circunstancias durante su viaje transatlántico anterior, cuando la cabina de un avión se transformó tanto en escena del crimen como en sala de tribunal temporal, debido a las limitaciones del espacio aéreo internacional y los procedimientos de aterrizaje de emergencia. Los trámites de inmigración y aduanas transcurrieron sin el drama que había caracterizado su llegada inesperada a Terranova, aunque la señorita Marple se sintió agradecida por la aburrida previsibilidad de los procedimientos de viaje rutinarios, después de experimentar con qué rapidez los viajes ordinarios podían convertirse en investigaciones criminales extraordinarias en las circunstancias adecuadas. El viaje en tren de regreso a Mary Mead le ofreció un paisaje rural familiar que contrastaba marcadamente con la sofisticación tecnológica y el alcance internacional de la empresa criminal que había ayudado a descubrir. Pero la señorita Marple reconoció que la psicología humana fundamental, que impulsaba tanto los chismes del pueblo como los planes de chantaje internacional, seguía siendo notablemente constante en diferentes entornos y entornos sociales. Su cabaña la recibió con la cómoda familiaridad que le hizo apreciar cómo las investigaciones criminales, por muy estimulantes que fueran intelectualmente, en última instancia servían para resaltar el valor de las rutinas domésticas pacíficas y las relaciones sociales predecibles que caracterizaban la vida en un tranquilo pueblo inglés, donde los crímenes más graves típicamente involucraban pequeños hurtos o disputas domésticas, en lugar de sofisticadas conspiraciones internacionales. El jardín requirió atención después de su prolongada ausencia,
proporcionándole una actividad terapéutica que le ayudó a procesar la complejidad psicológica del caso mientras participaba en las tareas físicas simples que la conectaban con los ritmos de la vida rural que habían moldeado su comprensión de la naturaleza humana a través de décadas de cuidadosa observación y participación comunitaria. La vida del pueblo volvió a sus patrones habituales, a medida que los vecinos preguntaban por sus viajes y compartían noticias locales que parecían refrescantemente sencillas después de su participación en redes criminales internacionales y conspiraciones diplomáticas que habían operado en múltiples países y jurisdicciones, a través de una sofisticada coordinación tecnológica y manipulación financiera. La señorita Marple se acomodó en su sillón favorito con su labor de punto al caer la noche. El suave tintineo de las agujas le proporcionaba el mismo ritmo reconfortante que había acompañado su trabajo detectivesco a 10.000 metros sobre el océano Atlántico. El familiar entorno doméstico le permitió reflexionar sobre cómo la psicología criminal se mantenía constante, ya fuera observada en las teterías de los pueblos o en las cabinas de los aviones, y cómo la naturaleza humana proporcionaba tanto la motivación para el crimen como las debilidades psicológicas que, en última instancia, conducían a la detección y la justicia. La investigación había concluido exitosamente, aunque las lecciones permanecerían con ella, mientras continuaba observando el comportamiento humano en el entorno pacífico de St. Mary Mead, donde incluso los casos criminales más dramáticos típicamente carecían de la sofisticación tecnológica y el alcance internacional que habían caracterizado la red de chantaje de Victoria Sterling y la traición asesina de Timothy Walsh a su asociación criminal. Mientras la oscuridad se cernía sobre el pueblo, la señorita Marple consideró cómo su inesperado papel en la solución de un misterio de asesinato en la aviación había confirmado su antigua creencia de que la observación cuidadosa de la psicología humana seguía siendo el método más confiable para descubrir la verdad, independientemente de cuán compleja o tecnológicamente sofisticada pudiera parecer la empresa criminal en la superficie. El suave ritmo del clic de las agujas continuó mientras ella reflexionaba sobre la perdurable relevancia de la naturaleza humana en un mundo cada vez más conectado, donde las empresas criminales podían abarcar continentes y aún así seguir siendo vulnerables a las mismas presiones psicológicas y conflictos de personalidad que habían impulsado el crimen en tiempos más simples y en comunidades más pequeñas a lo largo de la historia humana.